Estimados alumnos, buenas noches. Vamos a continuar con el desarrollo de los temas correspondientes a la bolilla número 4. En esta videoclase vamos a hablar de los métodos y técnicas para el estudio de muestras de perforación que se pueden estudiar bajo la lupa binocular. Tal es el caso de los testigos corona y de los cutting, sin dejar de mencionar que también existen otras muestras que no necesariamente corresponden a testigos corona y cutting, que también se pueden estudiar bajo la lupa binocular, como muestras de mano, muestras de sedimentos, suelos, etc. Bueno, si tenemos un pozo, consideremos que sea un pozo hidrocarburífero, un pozo petrolero, que es lo que ustedes más hacia esa orientación mayormente tienden en su formación profesional, vamos a ver que se pueden obtener distintos tipos de muestras en boca de pozo, o sea, en la salida o en la entrada del pozo, ¿sí? Así tenemos que podemos obtener recortes de perforación, esquirlas de rocas, que es lo que normalmente se conoce como cutting, o si no también testigos corona, que son cilindros de rocas, testigos laterales, o sea, testigos de pared que se sacan de las paredes del pozo, muestras que se pueden obtener de trépanos y pescadores, muestras para estudios geoquímicos, para hacerle análisis químicos, muestras para estudios bioestratigráficos, por ejemplo, para estudiar la presencia de polen o microorganismos, etc. Muestras para estudios litológicos y o mineralógicos, también muestras de fluidos de perforación. A veces el fluido viene, acompañando al fluido vienen algunos fragmentos de rocas que se pueden estudiar bajo la lupa binocular. Muestra que se pueden obtener de perforación aireada o aire reversa o una de las posibilidades, y otros tipos de muestras como muestras de suelos, sedimentos sueltos, etc. Para otro tipo de estudios, no necesariamente hidrocarburíferos, sino por ejemplo para estudios geotécnicos, entre otros. Analicemos un poquito algunos de estas. Yo les remarqué en rojo acá en pantalla las que más normalmente se usan y las que vamos a ver con más detalle, que serían las muestras, los recortes de perforación, cutting, testigos corona y muestras para estudios litológicos o mineralógicos. En el caso de... después vamos a ampliar cada una de ellas. Por ejemplo, ¿cuáles son las herramientas de corte que tenemos para obtener las muestras en el pozo? Principalmente las herramientas de corte que tenemos en un pozo petrolero, por ejemplo, una perforación petrolera que puede ser tanto en tierra como en el mar, o sea, en tierra como offshore, ¿sí? Normalmente las brocas, los elementos que más se utilizan son los trépanos, que son unas herramientas que vamos a ver que también se las conoce como broca, ¿sí? Que pueden ser de distintos tipos, ¿no? De distintos tipos. Por ejemplo, el trépano de uso más frecuente es el tricono, que es este que ustedes ven acá en pantalla, ¿sí? Este trépano, ¿sí? Que tiene 3 conos, como ustedes pueden ver acá, que giran y tiene una boquilla por donde sale ingresa el fluido de perforación desde afuera del pozo, el lodo, refrigera la herramienta y lleva hacia superficie todos los recortes que este trépano va generando. Si ustedes se fijan aquí en pantalla, este trépano en particular, cuando lo subieron, arrastró pegado parte del material de sedimento, y ese material, ese sedimento, o esa sedimentita, mejor dicho, que queda aquí pegada,
uno la puede extraer y estudiar bajo la lupa binocular, ¿sí? O sea, no es lo más común, pero bueno, es un recurso, es una alternativa, ¿sí? O sea, muestras que quedan de fragmentos de rocas que quedan atrapadas allí en los conos del trépano, y, o si no también en los pescadores, en las herramientas de pesca, cuando se queda atrapada alguna herramienta y hay que realizar una serie de maniobras para levantar toda la sarta y recuperar esa herramienta que quedó atrapada o entrampada allí, entonces a veces arrastran fragmentos de líticos que uno los puede rescatar, recuperar y estudiar bajo la lupa binocular. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace normalmente el trépano? El trépano, que hay de distintos tipos de trépanos, de conos, con distintos tipos de dientes, de diseños, de dureza. Normalmente lo que hace cada uno de estos conos es este trépano, y cada uno de los 3 conos que tiene es rotar. Acá vemos otra vista donde lo vemos mejor. Entonces tenemos 3 conos que rotan simultáneamente con toda la sarta de herramienta en el fondo del pozo. Acá vemos un detalle, y lo que va haciendo es, va arrancando fragmentos, fragmentos o esquirlas de roca, de terreno, que es lo que normalmente se conocen como cutting. Bajo la lupa binocular, una muestra de cutting se vería de esta manera, como vemos aquí en pantalla ahora. Vamos a tratar de traerla al frente para que se pueda ver mejor, ¿sí? Entonces, esto sería una muestra, por ejemplo, de cutting vista bajo la lupa binocular. Específicamente esta muestra puntual lo que está mostrando son tobas de la cuenca del Golfo de San Jorge, que sería esto blanco, y algunas areniscas tobáceas, y en particular esta muestra que está aquí en el centro del campo visual de un aumento de la lupa binocular, un aumento bajo porque se ve todo el campo. Es una muestra húmeda que no ha sido lavada todavía, no ha sido secada, está lavada, pero no seca, o sea, se lava para eliminar el lodo, pero no está seca, y se puede ver un color particular en esta muestra, un color caramelo, un color castaño, que me está indicando presencia de indicios de hidrocarburos frescos líquidos, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo a lo que estábamos explicando, por un lado tenemos muestras de perforación que se obtienen en perforaciones hidrocarburíferas, que se obtienen con trépanos, ¿sí? Estos trépanos triconos, y que normalmente brindan muestras de cutting. Bueno, otra muestra que se puede obtener también en los equipos, en las perforaciones hidrocarburíferas, y las muestras de cutting, perdón, y las muestras de corona, que como las que vamos a ver ahora, inclusive algunas muestras de otro tipo, también se pueden obtener en perforaciones que no sean hidrocarburíferas, ¿no? Por ejemplo, en perforaciones mineras, fundamentalmente perforaciones mineras. Entonces tenemos perforaciones hidrocarburíferas, para pozos hidrocarburíferos, y perforaciones de exploración minera, ¿sí? Bueno, entonces, otra herramienta sería una herramienta de corte que no tiene estos 3 conos, sino que lo que tiene es una corona circular, ¿sí? Y esa corona circular es diamantada, y va perforando y va encamisando un núcleo de roca, que en este caso, por ejemplo, que se conoce como testigo corona, y que nos brinda mejor información que el cutting, ya que los testigos corona pueden, es un fragmento sin alterar, mientras que el cutting es solo una esquirla y puede rescatarse menos información que en la corona. Entonces la corona es otra herramienta de corte, pero
obtiene otro tipo de muestra para mirar bajo la lupa. ¿Sí? Obtiene testigos corona, que serían estos cilindros de roca. Bueno, hay otros tipos de trépano, por ejemplo, esta broca de cortador fijo, que también se utiliza en perforaciones mineras para rocas más duras. Lo que hace más bien es rasgar la superficie de roca que va perforando, y lo que tienen son una serie de insertos de diamantes policristalinos, esos botones negros que se ven allí, que permite trabajar sobre rocas más duras, ¿sí? Acá también se ven una serie de insertos, ¿sí? En este caso en esta broca, y también en esta tienen diamantes, toda la punta, toda la corona, el borde, el anillo es diamantado, ¿sí? Normalmente son diamantes de uso industrial, diamantes artificiales, ¿verdad? No son diamantes que se utilicen en joyería. Ustedes ahí en la sede regional Tartagal, en la entrada de la sede, tienen precisamente en los asientos de esos bancos de mampostería que existe allí, hay un trépano de grandes dimensiones que tiene todavía algunos de estos insertos para que ustedes lo puedan visualizar allí. Bueno, también podemos obtener muestras de otro tipo, por ejemplo, dentro de las perforaciones hidrocarburíferas, en el caso de la broca de cortador fijo, entonces vamos a obtener una muestra mucho más finita, más bien tipo polvillo, ¿sí? Pero podemos obtener otras muestras, por ejemplo, testigos laterales o de pared, que utilizando una herramienta especial que se baja en la perforación del pozo hidrocarburífero, se disparan como una serie de cañones sobre o también hay cierto giro dependiendo del tipo de herramienta que se utilice, se dispara sobre las paredes del pozo y se obtiene, y después eso se sube y se obtiene un pequeño botón, como un pequeño testigo, que sería esto que estamos viendo ahora aquí en pantalla, que estoy señalando acá con la cruz del mouse, y que se puede mirar también bajo la lupa. Es cuando yo quiero ampliar un poco más la información que me brinda el cutting, por ejemplo, ¿sí? Bueno, resulta que también hay otro tipo de perforaciones más allá, como les decía, de las perforaciones hidrocarburíferas, y por lo tanto también se pueden utilizar, como ya les dije, para perforaciones mineras, y también se pueden ver muestras de cutting, muestras de testigos corona, inclusive otras muestras en perforaciones de este tipo, como aparece acá en pantalla, perforaciones aire reversa. Estas perforaciones aire reversa lo que hacen es perforan, sacan, el cutting ingresa, o sea, se inyecta aire entre el espacio anular, entre la herramienta de perforación y el pozo, y hace una circulación inversa, o sea, el aire entra por el espacio anular y regresa afuera del pozo por el interior de la cañería, de la tubería, y después por medio de una manguera especial va a una centrífuga donde separa el aire de las muestras de cutting, ¿sí? La ventaja que tiene esto en las perforaciones mineras es, bueno, por supuesto estas son de menor profundidad, los equipos perforantes son de mucha menor profundidad que los mineros, ¿no? Que los de hidrocarburos, perdón. Estos equipos pueden llegar hasta 1000 metros, supóngase, cuando mucho de lo que se usa en perforaciones mineras, mientras que en las perforaciones hidrocarburíferas podemos llegar 5000, 6000 metros con cualquiera de los equipos. Y les decía entonces que se obtiene una muestra de cutting seca que se embolsa y después se estudia en el sector de geología. Además de estas, pueden existir otras muestras que también podemos estudiar bajo la lupa binocular que provengan de perforaciones. Por ejemplo, de otro tipo de perforaciones. Perforaciones hídricas para pozos de agua, perforaciones para exploración de placeres en aluviones. Entonces, en las perforaciones de placer de aluviones normalmente son sedimentos sueltos,
en los que va a haber gravas y arenas mezcladas con, tal vez con algún mineral pesado que puede encontrarse en un placer, por ejemplo un placer aurífero con oro. Entonces el sistema que tiene es distinto, acá no hay rotación como en cualquiera de los otros equipos que describimos anteriormente, sino que hay un sistema a cable y percusión que golpea y va haciendo entrar una zapata, y después cada 25 centímetros se levanta, se cucharea con esta herramienta y se saca ese material suelto y se lo estudia. Se lo puede estudiar bajo la lupa binocular por un lado, y después se le hacen otro tipo de estudios, de ensayos, para separar el sedimento se lava el sedimento para separar los minerales pesados hasta lograr unas arenas negras, y de allí se separa oro si es que eventualmente hay por un tratamiento químico, ¿sí? Bueno, se pueden hacer perforaciones hídricas utilizando trépanos también, de menor diámetro, menor pulgada, ¿sí? O sea, trépanos más chicos, pero para pozos de agua, y también obtener muestras de cutting o muestras de sedimento suelto, dependiendo dónde se perfore. Normalmente son muestras sueltas, ¿no? Pero no por eso no es que no se puedan estudiar bajo la lupa binocular. Y también, por ejemplo, otro tipo de perforaciones, como por ejemplo, para perforación de suelo, de sedimento suelto, este tipo de perforaciones que se acoplan a una excavadora, por ejemplo, ¿sí? Para poca profundidad, o manuales, como en este caso. Esta está mecanizada, esta es manual, o sea, manejada por un operario, quiero decir, y que es como una especie de tirabuzón que va sacando sedimento. Esta puede ir hasta 3 metros, 3 metros y medio, y se utiliza para estudios geotécnicos, por ejemplo, para ver las características del suelo, clasificarlo. Inclusive las muestras, sobre todo las de testigos corona, cuando se estudian con fines geotécnicos, que también se las puede utilizar, testigos corona para estudios geotécnicos, o para casos, para estudios hidrocarburíferos, donde no queremos perder los líquidos, no queremos perder el porcentaje de humedad, todo. Entonces a esta muestra en particular del testigo corona se la condiciona, se la impermeabiliza, se la sella con cera o parafina, y se las envuelve en plástico, como 2 o 3 envoltorios, como para evitar que pierdan el porcentaje de humedad, ¿sí? Bueno, entonces, como ven, hay diferentes alternativas de muestras que se pueden obtener de las perforaciones, y herramientas y equipos perforantes. Ustedes allí en el apartado del Moodle correspondiente a la bolilla 4, yo les agregué diferentes anexos de videos que complementan la información didáctica de la clase que voy a dar. Y allí tienen, por ejemplo, un video para ver cómo se perfora un testigo corona, cuáles son las herramientas que se utilizan en perforaciones hidrocarburíferas, herramientas de corte, más precisamente los tipos de barreno, cómo actúa cada una, en qué casos se utilizan. Y también tienen otros videos para ver minerales bajo la lupa binocular, entre otros, ¿sí? Bueno, avancemos entonces en un poco más de detalle de lo que acabamos de dar como a modo de introducción. Veamos específicamente cómo es la toma de muestras para cutting, ¿sí? El muestreo consiste entonces en la recolección de recortes o esquirlas del terreno, el cutting, que corresponde a la profundidad a la que el trépano está perforando. O sea, yo recojo en la zaranda que separa el lodo del cutting que viene desde el pozo, voy tomando muestras allí a intervalos predeterminados, preestablecidos, por ejemplo, cada 30 metros, dependiendo de la zona que esté perforando, si tiene interés o no,
o si en los primeros tramos donde normalmente no hay interés, se perfora se toma una muestra cada 20, 30 metros, después se puede reducir a 5, inclusive hasta 1 metro, cada metro, dependiendo de la zona. Si tiene interés, voy a estar tomando permanentemente muestras para ver qué pasa, ¿sí? Ahora, cuando no hay interés, bueno, esa formación voy a tomar una muestra de vez en cuando, voy a controlar si sigue la misma formación, o si hay un cambio o pase formacional, bueno, allí voy a tomar otra muestra, o eventualmente cuando detecte alguna anomalía en la cabina de control geológico, como por ejemplo un aumento en la detección de gases, en la presión de gases o alguna otra cosa, ¿sí? O cuando tomé una muestra preestablecida y de repente vi que me está dando presencia o rastros de hidrocarburos, entonces bueno, ojo que aquí hay algo interesante, entonces ya no voy a esperar otros 30 metros para muestrear, sino que inmediatamente cambio el patrón de muestreo y empiezo a muestrear cada metro, por ejemplo. Entonces, pero cada muestra que tomo, tengo que saber perfectamente a qué profundidad corresponde, ¿sí? Y hay una fórmula que ustedes la van a aplicar en los trabajos prácticos, que es el cálculo de retorno, para saber exactamente la muestra que están estudiando a qué profundidad corresponde. Entonces, ¿cómo se hace la recolección de la muestra de Cutten? Puede ser en todo el ancho de la zaranda. La zaranda ese es el elemento, entonces es como una especie de colador grande, un cajón que tiene una malla que atrapa los fragmentos, las esquirlas de Cutten y deja pasar el líquido. El líquido del lodo vuelve de nuevo, va a retornar, va a las piletas y después va a retornar de nuevo al pozo por medio del manguerote que chupa el lodo ese para ingresarlo al pozo, ¿sí? Entonces, la recolección puede ser en todo el ancho de la zaranda o dependiendo del tipo de análisis que quiera hacer, puedo tomar otro patrón preestablecido. Y el peso que tomo más o menos es medio kilo. Con medio kilo de muestra es suficiente. ¿Qué tipos de muestra? ¿Para hacer qué tipo de estudios? Estudios geoquímicos o bioestratigráficos, como les decía, para estudios mineralógicos, para estudios litológicos y evidencia de hidrocarburos, ¿sí? Esto es lo que normalmente se hace en un pozo. Sobre todo estudios litológicos y evidencias de hidrocarburos. Y ahora si estoy en una perforación minera, por ejemplo, le voy a prestar mucha atención a los estudios mineralógicos y geoquímicos. Y bueno, ¿por qué no? Litológicos también. Acá las evidencias de hidrocarburos se sobreentiende que normalmente no están, ¿sí? Salvo que de casualidad encontremos uno, pero estamos enfocados a otro tipo de exploración, ya sea para estudiar minerales metalíferos o no metalíferos en la exploración, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que se hace una vez que se tiene la muestra de Cutten? Se le hace un lavado a la muestra. Esa muestra se lava en función del tipo de lodo. El tipo de lodo puede ser de base de petróleo, entonces hay que lavar la muestra con gasoil. Si la base del lodo es agua, se lava directamente con agua. Entonces, lo que se hace es se saca, se limpia, se desenmascara la muestra de los componentes que tiene el lodo, que puede tener, además del agua, por ejemplo, si el lodo en base a agua, puede tener bentonita u otros aditivos que se le agregan a la perforación con fines determinados, como para aumentar la densidad, bajar la densidad, etc. ¿Sí? Se elimina entonces el material obturante, que es la bentonita, por ejemplo. En rocas, cuando las rocas son duras, con un lavado sencillo es suficiente, ¿sí? Cuando las rocas son blandas, hay pérdida en el lavado porque se lava y se va desagregando la muestra y parte de la muestra se pierde en el lavado. Ahora, se separa la muestra para un análisis en húmedo y esa muestra esa muestra húmeda todavía es la que voy a observar bajo la lupa binocular,
¿sí? La muestra entonces, para mirar bajo la lupa binocular, tiene que ser antes del secado, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser antes del secado? Sobre todo, obviamente, cuando estamos hablando de perforaciones hidrocarburíferas, ¿no? Porque si yo seco la muestra y tengo algunos hidrocarburos que al calentar la muestra se me vayan, se me evaporen, los voy a perder, no los voy a poder ver. Entonces, sí o sí hay que hay que mirar la muestra lavada, pero húmeda, bajo la lupa binocular. Inclusive el lavado, aparte de que se saca todo el material obturante, limpia el lodo, todo, realza inclusive hasta el color del litológico de los fragmentos, ¿sí? Bueno, ¿y cómo se ve una muestra bajo la lupa binocular? Se ve más o menos así, como esta muestra que estamos viendo acá, como esta fotografía de un campo ocular de poco aumento, de un 4 por ejemplo, 2 4 o sea, de todo el campo visual de una lupa binocular, una muestra de cutting, que en este caso son unas arenicas, con presencia de hidrocarburos sólidos, o sea, hidrocarburos viejos, no fluidos, ¿sí? O sea, antiguos, que pueden estar presentes en la muestra. O sea, son indicios, obviamente, ¿no?, de hidrocarburos. Bueno, además, cuando yo encuentro estos hidrocarburos, ya sea de este tipo o líquidos, o aunque no los encuentre, igual lo hago como una rutina, a cada una de las muestras que analizo, le voy a hacer además de analizarla, de mirarla bajo la lupa binocular y seguir toda una secuencia de descripción, así como veíamos en la videoclase anterior, de que hay que poner el nombre, las características, el grado de cohesión, la clasificación de la muestra, etcétera, el color, la presencia de hidrocarburos o no, otras observaciones. Hay que hacerle un análisis de fluorescencia. ¿Qué hay que hacer? Hay que llevar la muestra, ponerla en un vidrio de reloj, ¿sí? Y se la lleva al fluoroscopio. El fluoroscopio es este instrumento que tenemos aquí, donde podemos poner diferentes muestras. Nosotros miramos por aquí, y que en definitiva lo que hace es hacer incidir sobre la muestra luz ultravioleta de onda corta, de onda larga, y si hay presencia de hidrocarburos, o sea, materia orgánica, la muestra va a tener un brillo, una coloración particular, que es lo que vamos a ver como vemos aquí abajo en esta otra fotografía. Esto es lo que veríamos cuando estamos mirando adentro, por acá, dentro del fluoroscopio, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 muestras. Pero las 12 muestras no tienen respuesta, no fluorescen, no se iluminan cuando incide la luz ultravioleta sobre ellas. Algunas sí y otras no. Por ejemplo, las que no muestran son esta que tengo aquí, esta que tengo aquí, esta y esta muy poquito. En cambio, esta otra que está señalada acá con el mouse, o esta otra, tienen bastante presencia. Por supuesto, se le echa 2 o 3 gotitas de un solvente, puede ser acetona, y recién se la somete entonces a la luz ultravioleta y se observa. Y obviamente toda esta información se va, cada una de estas muestras tiene un número y una profundidad indicada, que después esto se vuelca en una planilla, en un log, en un informe, ¿sí? Bueno, entonces se la ve se le hace el estudio bajo la lupa binocular, el análisis de fluorescencia,
Y otra parte de la muestra se seca en horno y se tamiza, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con las muestras? Después, una vez que uno completa todos los estudios, se guarda las muestras. ¿En qué se guardan las muestras? Se toma dos muestras, una en sobre, que puede ser original y duplicado, una para estudiar, para hacer todos los análisis que corresponden, y la otra como una muestra testigo duplicado que se guarda en archivo. Puede ser en sobre, o en cajitas plásticas, o en sobres de madera, o en bolsitas de plásticas, pero normalmente lo que se utiliza para mirar bajo la lupa son unas cajitas plásticas que tienen varios compartimentos, unos 4 o 5 compartimentos de 4 por 4 centímetros por 1, más o menos son de acrílico, y en cada uno de esos compartimentos se pone una muestra de cutting que corresponde a una profundidad determinada, generalmente correlativa, y se va estudiando así esa secuencia de cajitas en cajita. Y por supuesto después se le marca sobre la caja los datos particulares de número de pozo, fecha, profundidad, formación, etc. Entonces, ¿qué datos se le pone normalmente? Se le pone el nombre o sigla del pozo, la profundidad de la muestra, cronometraje. Respecto al cronometraje tiene que ver con qué tan rápido, o sea, cuál es la velocidad de perforación, cuánto demora la herramienta en atravesar por metro ese tramo, ¿sí? Distrito, departamento geológico, por ejemplo, distrito norte, como sería el caso nuestro cuando estaba YPF, proyecto pozo, no sé, Alto Yariguarenda, por ejemplo, por nombrar alguno acá, o si es un proyecto minero, por ejemplo, proyecto Chinchilla o el que fuere, ¿sí? Ahora, la frecuencia del muestreo que les decía que podía ser cada metro, dependiendo, ¿no?, del tipo de perforación. Por ejemplo, las perforaciones mineras siempre, como son de menor profundidad, son perforaciones que se muestrean de punta a punta el pozo, ¿sí? O sea, se está muestreando todo el tiempo, cada metro, o si hay algo de interés, puede inclusive reducirse al metro, ¿sí? Menos del metro, por ejemplo, medio metro. Pero en el caso de las perforaciones petroleras, el muestreo, cuando es de interés, puede ser hasta el metro, ¿sí? Si no, son cada 5 metros, 10, 15, 20, inclusive. Y la frecuencia del muestreo puede ser programada, entonces, o sea, preestablecida, diciendo, voy a tomar una muestra cada tantos metros a medida que avanza la perforación, y voy teniendo en cuenta también el tipo de litología que va atravesando la herramienta, o sea, que se está perforando, si son formaciones de interés petrolera o no. Si no son formaciones de interés petrolera, bueno, voy a hacer un muestreo de control cada 30 metros, supóngase, o cada 15 metros, pero si estoy ya en zonas de interés con posibilidades de encontrar hidrocarburos por antecedentes de otras perforaciones en la zona, allí voy a tener que ajustar mi frecuencia de muestreo a un valor más acotado, por ejemplo, cada metro. Ahora, puede haber otras causas puede haber diferentes causas que alteren la frecuencia del muestreo, ¿sí? Por ejemplo, la principal, la más importante, es que haya zonas con interés petrolero, o en el caso de que estemos haciendo perforaciones mineras, con interés minero. ¿Por qué? Porque encuentre minerales de los que estoy buscando, minerales metalíferos, minerales de cobre, o de plomo, o lo que fuere, ¿sí? Ahora, pueden haber otros cambios imprevistos en el programa de muestreo. Por ejemplo, que la caída del cronometraje, o sea, que de repente perfore más lento o perfore más rápido. Bueno, ¿por qué? Porque estoy atravesando otra litología distinta, por ejemplo. Bueno, ojo, o porque hay alguna, o que caiga bruscamente
o que cambie bruscamente la velocidad de perforación por una bolsada de gas, por ejemplo, o por una sobrepresión de la formación, etc. O porque esté atravesando justo una falla. Puede ser, el programa de muestreo también puede ser alterado porque de repente estoy haciendo un control de rutina bajo la lupa binocular de una formación o de una muestra que no esperaba encontrar nada, pero de repente encuentro restos de hidrocarburo, bueno, entonces allí encuentro restos mineros, en el caso de una perforación minera, encuentro restos, fragmentos metálicos, por ejemplo, ahí tengo que empezar a prestar más atención y voy a hacer una frecuencia de muestreo más fina, así más acotada, cada menos tiempo, menos profundidad, ¿sí? O sea, no es que cada menos profundidad, sino intervalos de muestreo más cortos. Como les decía, por un aumento de gas, también hay que prestar atención, porque puede estar relacionado estrictamente con el caso de los hidrocarburos, de presencia de hidrocarburos, cambios litológicos, mineralógicos, que se pueden dar porque paso de una formación a otra, de una litología a otra, por ejemplo, paso de una arenisca a una caliza, o al revés, o porque estoy perforando una roca volcánica fresca y paso a una con alteración hidrotermal, o indicios de mineralizaciones. Entonces, puede haber diferentes causas que me hagan variar esa frecuencia de muestreo preestablecido, ¿sí? Bueno, acá tienen, por ejemplo, en pantalla un par de fotografías donde se ven las muestras de Cutin ubicadas, que se toman de acá, de la zaranda, ¿sí? Esto es lo que retorna del lodo con las muestras de Cutin. Entonces se saca una muestra y se las va acondicionando así, y después de allí se las lleva, se pone en una bolsita de medio kilo y se las lleva a la cabina de control geológico, al laboratorio, para estudiar. Y por supuesto, cada muestreo que se hace, cada vez que se saca, se van poniendo las profundidades correspondientes, ¿sí? Entonces, como ven, son fragmentos pequeños en el caso de las muestras de Cutin. Ahora, ¿qué características tienen las muestras de Cutin? Bueno, normalmente lo que se hace es una descripción litológica de la muestra de Cutin, entonces se perfora, ¿sí? Se saca una muestra de acá de profundidad, no es esta la herramienta precisamente, este es un patín, esta es una herramienta de registro, pero acá se está haciendo entonces un registro de las diferentes formaciones, que después esto se hace a posteriori, ¿no? Primero se toman las muestras, se hace todo un perfil de acuerdo a las descripciones, después se hace todo un perfil litológico gráfico, se sacan fotos inclusive, o se filma, y después esto se correlaciona con una serie de perfiles que son de distintos tipos, y recuerden que en una videoclase de trabajo práctico número 2 decíamos de que hay algunos minerales radiactivos que se utilizan, por ejemplo, se puede hacer un perfil de rayos gamma, y cada roca tiene un comportamiento distinto, que me va marcando litologías distintas, que yo puedo correlacionar después con la información y ajustar la información que determiné a partir del Cutin, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la descripción litológica de las muestras de Cutin? Registro puntual por intervalos de muestreo determinados en función de la velocidad de perforación y del tipo de pozo. Pozos exploratorios, por ejemplo, muestreo en general, como les decía, los intervalos cada 5 o 10 metros, y que pueden ir de 1 a 3 metros en las zonas de interés, y en los pozos de desarrollo, muestreo general cada 10 metros, y cada 5 metros, inclusive cada metro en la zona de interés, ¿sí? Bueno, entonces hay dos tipos de perforaciones petroleras. Por un lado son los pozos exploratorios, que se hacen con fines de investigación para determinar las características del yacimiento, del reservorio, se los estudian con mucho detalle, se hacen todos los ensayos, los análisis posibles, y después
ese mismo pozo inclusive puede pasar a ser un pozo de desarrollo, pero si no, después en base a la información puntual que brinde esa perforación, se pueden realizar varias perforaciones más en el entorno, en el yacimiento, y con los antecedentes de estudios de ese pozo primario exploratorio, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las limitaciones que tiene la descripción litológica en muestras de Cutting? La caracterización litológica capa a capa no se puede realizar, o sea, no se pueden ver los pases formacionales normalmente, porque si ustedes se fijan, la información es muy limitada, la que puede brindar esta es la cajita que les decía de acrílico, y cada una de las muestras de Cutting, de diferente profundidad, ustedes fíjense de que a simple vista nomás ya se pueden determinar características distintas en algunos casos. Hay mucho material suelto aquí, pero entonces la caracterización litológica capa a capa no se puede realizar bien. El contacto, los pases entre formaciones pasan muchas veces desapercibidos, las estructuras sedimentarias tampoco no se pueden determinar, por ejemplo, estratificación, laminación, entrecruzamiento, porque sale todo triturado, todo fragmentado. La medición de paleocorrientes tampoco, o sea, el sentido para hacia dónde migraban las áreas de aporte tampoco se pueden determinar, los sentidos de progradación, y además el Cutting, otra característica que tiene es que se puede contaminar por absorción de lodo, o se puede estar contaminado, afectar al Cutting el lodo, o aditivos, si bien se lo lava todo, pero bueno, hay muchas muestras que se contaminan y después el estudio bajo la lupa binocular de esas muestras es más complicado, más, más difuso, no brinda una información totalmente certera, ¿sí? Esto afecta entonces los resultados de los estudios geoquímicos, sobre todo, como calcimetría, rayos X, inclusive a veces cuando se le agrega algunos aditivos a la perforación, como algunos aceites lubricantes, y no se le avisa a la cabina de control geológico, la muestra de Cutting que yo recoja y la estudie, y después le hago un estudio bajo el fluoroscopio, me va a arrojar un valor, me va a arrojar una muestra fluorescente, y voy a pensar que es hidrocarburo cuando en realidad es un aceite que le agregue al lodo de perforación, un aceite lubricante. ¿Y por qué se usa entonces, se sigue usando el Cutting? Porque tiene bajo costo y porque tiene una mayor velocidad de perforación que los testigos corona. Aquí vemos en otra cómo se van acondicionando, cómo se van guardando las muestras de Cutting, ¿sí? Cada una con la fecha, la sigla, la profundidad, y en el caso, por ejemplo, de las bolsitas, tenemos que se le pone la fecha, el número de muestra, el número de pozo, la mina, en el caso de que es muestra de mina, muestra de planta, o muestra de sondaje, depende de dónde se la tome, ¿sí? Y qué tipo de análisis se le va a hacer. Y alguna observación puntual que uno quisiera rescatar, ¿sí? Normalmente las bolsas ya casi no se usan por la fragilidad, porque se rompen mucho más fácil, ¿sí? Pero bueno, es una alternativa válida. Veamos cómo se ven algunas muestras de Cutting bajo la lupa binocular, sobre todo muestras de perforaciones hidrocarburíferas. Por ejemplo, aquí tenemos una caliza fracturada, acá se ven las fisuras, las fracturas, y sobre esas fisuras, sobre esas fracturas, tenemos rastros de hidrocarburos secos, ¿sí? O sea, hidrocarburos viejos. O sea, el hidrocarburo migró, pasó por allí, se secó, es un hidrocarburo que ya está más que maduro, ya pasó, pero quedó impregnado de alguna manera en esta roca carbonática, y uno lo puede estudiar. Si uno lleva esta muestra
al fluoroscopio, va a arrojar un resultado positivo, ¿sí? En esta otra tenemos, por ejemplo, una arenisca tobácea y toba, que es la misma que veíamos en la fotografía que vimos con anterioridad, que se ve todo. Esta tiene un aumento grande, ¿no? Esta tiene un 10 por a lo sumo, mientras que esta tiene un aumento chico, 2 por o 4 por, y se ve 4 por ejemplo, y se ve todo el campo visual de la muestra de Cutin, una muestra húmeda, ¿sí? O sea, está lavada, húmeda, y bueno, corresponden a tobas y areniscas tobáceas de la formación San Jorge, de la cuenca de la cuenca del Golfo de San Jorge, y esta en particular que se ve acá es una muestra con rastro de hidrocarburos frescos, esta muestra color castaño, color caramelo, presenta rastros de hidrocarburos frescos, ¿sí? Que al aumentar, al verla esta misma muestra, ya con aumento mayor de 10 por ejemplo, lo que estaría viendo sería esto, ¿sí? Sería un solo clasto, esta arenisca tobácea, con esta mancha marrón, café, que me está indicando la presencia de hidrocarburos, rastros de hidrocarburos, que están por allí, ¿no? Puntualmente, no es que estén en toda la muestra. Bueno, y aquí, por ejemplo, tenemos una arenisca con rastros frescos de hidrocarburos, ¿sí? Que serían puntualmente eso que se ve ahí, una muestra, entonces un fragmento lítico de arenisca, y si esta sería con poco aumento, y si le hago un mayor aumento con la lupa binocular, por ejemplo, esta podría ser con 4 por, y si me voy a un 10 por, un 10X, vería más o menos así, vería ya los granos con más detalle de esa arenisca, podría ver la porosidad que tiene, y rastros, en este caso puntual, tenemos de los dos tipos, de hidrocarburos frescos, como estas manchas color chocolate, que se ve cierta fluidalidad, cierto flujo, y estos más oscuros, más sólidos, más consistentes, que serían rastros secos de hidrocarburos que corresponden a un pulso o a un flujo anterior, previo a este que se está mostrando aquí, ¿sí? Entonces una arenisca porosa con rastros de hidrocarburos. Y aquí vemos, en este caso particular, una caliza, con rastros secos de otra caliza distinta a esta, con rastros secos de hidrocarburos. Fíjense, más sólidos, más oscuros. Bueno, entonces así se ven algunas muestras de Cutin bajo la lupa binocular. Veamos ahora un poquitito, ampliemos un poco el concepto sobre los testigos corona. El Cutin, como ya dijimos que llega a la superficie, no siempre es representativo de todo lo que está presente en profundidad. Por un lado, porque no permite determinar ciertas características litológicas que se pierden en la fragmentación, como por ejemplo presencia de estructuras, espesores, otras porosidad normalmente, no se pueden determinar en las muestras de Cutin, y además porque por ahí las muestras de Cutin generan cierta duda si corresponden o no a la profundidad a la que, supongo, de la que provienen, porque pueden provenir del fondo normalmente, pero algunas muestras, a medida que asciende, digamos, la columna de lodo con el Cutin a superficie, puede incorporar algunas muestras que hayan caído en el pozo que de otros niveles superiores que hayan caído y que se incorporen a ese lodo, o porque hay un derrumbe o una caverna. Entonces por ahí la interpretación plantea dudas y en muchos casos es necesario mejor recurrir a un testigo corona. Lo que pasa es que para las perforaciones hidrocarburíferas el testigo corona normalmente se hace en un tramo determinado de interés cuando se considera necesario, porque es mucho más lerdo y es mucho más caro. Mientras que en el caso de las perforaciones mineras, normalmente o se perfora con Cutin toda la perforación, o se perfora con testigo corona toda la perforación.
Lo ideal y lo que normalmente se usa para hacer estudios completos es perforar testigos corona. Como vieron, las perforaciones hidrocarburíferas, las profundidades de perforación son menores que en el caso en el caso de las perforaciones mineras, perdón, las profundidades de perforación son menores que las hidrocarburíferas. Por ejemplo, en nuestra zona, los pozos son pozos profundos, pueden llegar hasta los 6.000 metros más. En el sur no tanto, pueden tener perforaciones mucho menos profundas de pozos productivos, 1.500, 2.000, 2.500 metros, mientras que nosotros tenemos que irnos a niveles muy profundos en el subsuelo para alcanzar las capas productivas, ¿sí? Salvo algunas excepciones que se están manifestando, que se manifestaron, como la formación Tranquitas, etcétera, que en principio se las desestimaba como una formación productiva y de repente se decidió estudiarla y se dio con la novedad de que en algunos casos era productiva. Bueno, pero volviendo al tema en cuestión del CUT y los testigos corona, entonces es mejor trabajar con los testigos corona por el tipo de información que brinda, por la calidad, y porque además nos asegura 100% que la profundidad que estoy estudiando corresponde efectivamente a la profundidad del pozo donde fue tomada la muestra. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se saca la muestra de la corona, del pozo, y respetar el sentido en el que se colocan en las bandejas y ir marcando exactamente las profundidades correspondientes a cada tramo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es una corona? Ya dijimos que el cúter era un fragmento esquirla de roca, ¿sí? Que correspondía a una profundidad determinada, y que se sacaba y que la generaba el trépano en el fondo del pozo. La corona es un trozo de mineral o roca sólida extraída del interior del pozo por un intervalo de profundidad determinado, sin que el mineral o la roca sufra modificaciones ni fracture, permitiendo entonces una serie de estudios específicos, así como pruebas y análisis mucho más exigentes que en el CUTI no se pueden realizar. Y esto le brinda al geólogo, por ejemplo, mayor certeza del tipo de terreno y la profundidad de donde proviene, porque puedo ver en una muestra de mano macroscópicamente y obviamente también bajo la lupa binocular, un fragmento más grande de la roca, la posibilidad de identificar estructuras mineralógicas, por ejemplo, venillas, microvenillas mineralizadas, medir el espesor, ver si hay brechas, la voy a detectar perfectamente. En cambio, en el caso de un CUTI, como viene todo tan fragmentado, tan roto, si hay una brecha, no la voy a poder determinar, ¿sí? Entonces, estructuras mineralógicas o sedimentarias, por ejemplo, si hay laminaciones, lentes, intercalaciones, otro tipo de estructuras sedimentarias, reconocer en función de la estructura y de la litología el tipo de ambientes de deposición, ¿sí? Ambiente marino, lagunar, lacustre, fluvial, etc. Posibilidad de efectuar ensayos, en este caso particular, de porosidad, permeabilidad, estimación, datación radiométrica, datación con micro y eventualmente macro paleontología. Puedo ver, en el caso de que haya microfósiles, polen, construcción de perfiles estratigráficos puedo hacer también, delimitar zonas de alteración hidrotermal, de zonas de oxidación, de enriquecimiento supergénico, alteración hidrotermal y oxidación de enriquecimiento supergénico para muestras de testigos coronas mineros, ¿no? Y por supuesto, la posibilidad de efectuar estudios de las propiedades físicas bajo la lupa binocular en el caso de que tenga testigos corona mineralizados, por ejemplo, brillo, raya, dureza, etcétera, de un determinado mineral, o las características petrográficas si corresponden a una litología, ¿sí? Efectuar estudios de óptica mineral por refracción o reflexión, o sea, tomar una muestra de ese testigo corona, un fragmento, y mandar al laboratorio para que le hagan un corte delgado, una sección delgado,
o una probeta calcográfica, según sea el caso. También se puede tomar un fragmento para hacer rayos X, o en el caso de las mineras también, para hacerle mineralogía química, o sea, análisis químico, análisis geoquímico para determinar la composición, ¿sí? Bueno, eso respecto entonces de las coronas. Igual que en el caso de la... Les vuelvo a repetir, entonces, que tienen una serie de links, tanto aquí y otros links distintos en el apartado del Moodle correspondiente a esta bolilla, para que amplíen la información con diferentes recursos didácticos que allí les puse, ¿sí? Bueno, entonces, hay distintos tipos de diámetros de corona, desde las de uso petrolero son las de mayor diámetro, y las de uso minero pueden variar desde 1 pulgada, un poco menos, media pulgada, hasta 2 y hasta 3 pulgadas. De media pulgada a 2 pulgadas, normalmente, cuando mucho, ¿sí? Bueno, acá ven, aquí tienen, bueno, cómo se trabaja. Esta corona, entonces, este cilindro que tiene todo el borde, esta broca, que tiene toda la hueca, que tiene como un anillo, que tiene toda la base diamantada, ¿sí? Va circulando y va entonces va rotando y va presionando la roca, y por ese desgaste abrasivo va encamisando un fragmento de roca compacto, como ustedes pueden ver en esta fotografía acá central, ¿sí? Que en este caso particular es un testigo corona minero, con mineralización que se ve perfectamente de pirita, que sería este mineral amarillento más opaco, calcopirita, que sería este otro más brillante, este amarillo más brillante, y ópalo, que sería esto blanco lechoso que tienen entre ambos. O sea, tendríamos minerales de mena y minerales de ganga, respetando lo que aprendieron en la clase anterior. Aquí tienen, por ejemplo, varios testigos corona de la misma perforación, la perforación minera, donde se puede ver perfectamente acondicionado en las bandejas, que pueden ser de diferentes tipos. Estas bandejas, por ejemplo, en este caso tiene 1, 2, 3, para tres tiradas. Por supuesto, hay que ir poniendo las profundidades a las que corresponde. Por ejemplo, 187, 185, o sea, acá tendría 185, 186, 187, 188, más o menos cada metro tiene cada una de estas bandejas, cada tramo. Y ustedes ven que no sale totalmente entero tampoco, ¿no? O sea, de acuerdo a la litología, a la coherencia, a la maniobra que se haya hecho para sacarlo, a la presencia de fracturas en el interior de la formación, etc. Algunas salen más enteras que otras. Estas, dentro de todo, están bastante completas, bastante enteras, se recuperan muy bien, pero en otros casos salen todas fragmentadas y solo son pedacitos, ¿sí? Bueno, inclusive no quería dejar de mostrarle que las muestras de corona no solamente se pueden utilizar para estudios petroleros, o de interés petrolero, o hidrocarburífero o minero, sino también para otros tipos de estudios. Por ejemplo, acá tenemos un testigo corona de hielo, y esto se utiliza para diversos tipos de estudios, ya sea climáticos, biológicos, etc. Y por supuesto requieren un acondicionamiento de refrigeración especial, etc. Dónde se los guarda y dónde se los estudia también. Porque si no se derretiría todo y la muestra se perdería. Bueno, acá en este caso particular tienen una caja de madera donde tienen almacenados los testigos corona. Son testigos corona de buen diámetro, son
de uso de exploración hidrocarburífera, de un pozo hidrocarburífero, una roca sedimentaria aparentemente, donde se pueden ver, en este caso, en este sector, que está, a ver si lo marcamos. Por ejemplo, aquí en este sector, ¿sí? Estamos viendo diferencias estratigráficas, algunas estructuras presentes. Ustedes ven que la muestra está, algunos fragmentos salen bastante enteros, otros están mucho más craquelados, más fragmentados por trozos, pero hay que poner todos los trozos, numerarlos todos, poner siempre la flecha de cómo es el sentido de la perforación. Inclusive ustedes ven acá que está roto cada cilindro partido en dos mitades, ¿sí? Aquí tenemos una mitad, ¿sí? Y aquí abajo tenemos la otra mitad, ¿sí? Y esto se lo corta con una herramienta especial de corte, una cuchilla de corte, porque una queda como testigo siempre en la caja, como reserva, y la otra es la que se utiliza para hacer los análisis, estudios, etc. Y ustedes ven de que hay en particular, en este caso, ahí se van dando, por supuesto se van escribiendo las diferentes profundidades a la que corresponde. Supóngase en que esta caja tenga 1 metro de longitud, sería, y que este sea la parte más alta del pozo y esta la parte más profunda del pozo. Entonces tendré 181 metros, 182, 182, 183, 183, 184, 184, 185. ¿Sí? Entonces, 182, 183, 184, 185. ¿Sí? Bueno, por supuesto voy describiendo todo, voy estudiando y describiendo. Como les dije, cada uno de estos fragmentos se enumeran para no perderse, y ustedes ven que hay una serie de círculos que se observan en algunas muestras, como este otro que está acá señalado en rojo, ¿sí? Inclusive por aquí hay otro, y estas son bocados o muestras que se le saca a la corona para hacer estudios físicos, petrofísicos en el laboratorio, o por ejemplo estudios de porosidad, ¿sí? Entonces un bocadito, un cilindro más chiquitito que se le saca a la muestra y se manda al laboratorio para hacer los estudios físicos correspondientes, o para hacer un corte delgado, por ejemplo, también, ¿por qué no? ¿Sí? Y estudios de porosidad, permeabilidad, entre otras tantas cosas. Bueno, ahora, ¿qué características tiene la descripción de un sedimentológica de un testigo corona? Los alcances, tiene una caracterización litológica capa a capa, cosa que no se podía hacer en una muestra de Cutting. El análisis de las relaciones de contacto entre capas se puede efectuar perfectamente, o sea, puedo ver los pases formacionales. Cuando hay estructuras sedimentarias las puedo percibir y describir. Se pueden sacar muestras para estudios geoquímicos y petrográficos, como les decía, ¿sí? Se pueden hacer registros estratigráficos continuo y puntual de la perforación. Normalmente no se ven alteraciones porque no se ve afectada por el lodo ni por cosas por el estilo. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene? El análisis espacial de la geometría y continuidad lateral de los estratos. O sea, es una muestra representativa de ese sector. Pero ¿qué pasa hacia los lados en el estrato que está subyaciendo? No sé. No sé si puede tener continuidad o no. O sea, cada muestra de perforación es representativa de un espacio areal y temporal determinado, como dijimos en la clase anterior. ¿Sí? Por lo tanto, los cambios laterales de fase y espesores, si hay cambios en los espesores no lo voy a poder determinar, si hay cambio de fase o componente litológico tampoco, lateralmente, o sea que estén más allá del testigo, a los costados.
La medición de las paleocorrientes tampoco, porque no tengo con qué compararlo. Determinar áreas de aporte y sentidos de propagación tampoco se pueden realizar. La ventaja entonces que tiene respecto del Qt es que brinda mucho mejor información y más confiable. La desventaja es que es más lerdo y más caro, ¿sí? Bueno, acá tienen otra fotografía de una broca, de esta herramienta de corte, otra vez otros testigos de roca en un pozo exploratorio, e inclusive testigos de sedimento de fondo oceánico, testigos sueltos, ¿no? O sea, de grano suelto, que son como unas arenas o unas pelitas, y donde sobre este barco se monta la torre de perforación. ¿Cómo se vería una muestra, un fragmento de este testigo corona bajo la lupa binocular? De esta manera, ¿sí? Vemos entonces una muestra entera, compacta, ya no estamos viendo fragmentos, sino toda una masa, y en esa masa se puede ver, por ejemplo, en este caso puntual, un testigo corona bajo la lupa binocular de una arenisca que está totalmente impregnada en un hidrocarburo liviano, líquido, con un grado API de 36 grados API, ¿sí? O sea, toda la muestra está impregnada, saturada en un hidrocarburo liviano. Si yo someto esta misma muestra bajo el fluoroscopio, observo una fluorescencia amarillo uniforme brillante, un amarillo brillante uniforme en toda la muestra, porque toda la muestra está impregnada con hidrocarburos. También puedo ver algunas otras cosas acá en la muestra, además de que esté saturada, impregnada en hidrocarburos, que me está mostrando este color castaño, chocolate. Algunas, bueno, porosidad, ¿sí? Y algunas fracturas o fisuras por aquí, por aquí, por aquí arriba, ¿sí? Bueno, ahora, además de las muestras de Qt y de los testigos corona, también puedo ver muestras de mano bajo la lupa binocular, ¿sí? Entonces, ¿y qué es una muestra de mano? ¿Cómo se la puede definir? Como un trozo de mineral o roca sólida extraída sin elementos perforantes, o sea, ya no con un testigo, no con una corona, no con un trépano, con una broca, con lo que fuere, sino que se la extrae con una piqueta o un martillo geológico, ya sea de un afloramiento de algo que está en superficie, o subterránea, pero no subterránea de una perforación, sino en el interior de una mina. Yo camino por el interior de una mina, veo una veta, tac, tac, saco una muestra, y esa es la que voy a estudiar bajo la lupa binocular. Y esa muestra también, esa muestra de mano, es representativa, de nuevo, de un espacio areal y temporal determinado, ¿sí? Es representativa de un espacio areal porque tiene un área de influencia, un entorno limitado, al cual yo puedo extender la información de estudio de esa muestra y decir, bueno, 1 metro para aquí, 1 metro para allá, 1 metro de diámetro a la redonda, o 2 metros, 3 metros, según lo que yo considere o preestablezca, o vaya viendo en comparación con el resto de las muestras que tomé. Y es representativa de un espacio temporal porque esa muestra, ya sea mineralógica o litológica, se formó en un tiempo geológico determinado, ¿sí? Y bueno, tiene un tamaño variable esa muestra, puede ser de fragmentos pequeños, pero adaptado a un trabajo manual, que yo lo puedo poner bajo la lupa binocular, o fragmentos más grandes, ¿sí? Donde el mineral o la roca, entonces, en este caso, no sufrieron modificaciones ni fracturación, se trató de sacar un fragmento, que no se me rompa, no se me craquele, y esto permite una serie de estudios específicos. A esa muestra también le puedo, además de mirarla bajo la lupa binocular, también le puedo hacer rayos X, le puedo hacer un corte delgado, le puedo hacer análisis geoquímicos, etc. La puedo poner bajo la lámpara ultravioleta. Estudios similares, le puedo hacer estudio de porosidad, de permeabilidad, según se trate, por ejemplo, de una muestra litológica, si hace falta, si no, no. Generalmente en muestras mineras no hace falta, salvo que esté haciendo algún estudio muy específico, por ejemplo, geotécnico, o sí en las muestras ahora
para estas explotaciones de litio, en los salares donde se sacan testigos corona, por ejemplo, pero bueno, muestras de mano no. Bueno, algunos minerales en muestra de mano y bajo la lupa binocular en forma comparativa para que los vean. Por ejemplo, tenemos una parabauxita. La parabauxita es un fosfato que tiene aluminio, hierro y 8 moléculas de agua. Ustedes la ven aquí en una muestra de mano. Serían estos cristales acá tabulares. Y acá cuando la veo bajo la lupa binocular, bueno, puedo observar perfectamente los cristales de color blanquecino, de hábito tabular. Muchas veces el hábito se observa mucho mejor bajo la lupa binocular que en la muestra de mano, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, otra muestra, la vanadinita. La vanadinita en la muestra de mano, y estos cristales de vanadinita, hexagonales de hábito tabular también, color caramelo. La vanadinita es un vanadato de plomo, ¿no? Se pueden observar perfectamente allí entonces. Y si no, por ejemplo, acá tenemos la eritrina, es una roca que contiene, entre otros minerales, también eritrina, que sería este mineral rosado, con un hábito fibroso, ¿sí? Fibros radiados porque irradian desde un centro, y la eritrina es un arseniato de cobalto con 8 moléculas de agua. Y por último tenemos, por ejemplo, también acá en la otra fotografía, una auricalcita. La auricalcita es un carbonato, ¿sí? Un carbonato de cobre, y también de hábito fibro radiado o en abanico, si se quiere. Y después, bueno, tenemos, por ejemplo, acá, esta muestra de mano que tiene azurita y malaquita, que son también dos carbonatos de cobre que se pueden observar bajo la lupa binocular. Como ven, a modo de resumen, podemos decir entonces que en la lupa binocular podemos observar muestras de mano, como todas estas que vimos aquí, y la veríamos más o menos con este aspecto, muestras de cutting. Bueno, en el caso de la muestra de mano, ponemos directamente la muestra sobre la lupa, ¿no? Movemos esto, subimos, bajamos, hasta que hacemos foco, después enfocamos bien con el botón fino, regulamos la distancia interpupilar, y nos fijamos el aumento. Para ver el campo más grande, ponemos el menor aumento. Cuando queremos ver un detalle, ponemos otro aumento más grande. Por ejemplo, con 4 por vemos todo el campo, y o con 2 por, dependiendo de la lupa que tengan. Normalmente tienen 4 por y 10 por. Y con 10 por ya vemos algún detalle particular. También podemos ver muestras de testigos corona, ya sea de interés, muestras de roca, de minerales, de material coherente, como en este caso, o en nuestros casos, muestras de suelo también, pero ya sean petroleras o mineras, o inclusive otras que sean geotécnicas, como estas que se ven acá, que no me parecen más bien muestras de suelo, o si no muestras de cutting, como las diferentes muestras que vimos, que se acondicionan, se ponen entonces en esta cajita, donde ustedes ven acá, tienen el intervalo de muestreo de los 344 a los 346, de los 346 a los 348, o sea, una muestra se tomó cada 2 metros, ¿sí? Y es lo que se estudia acá bajo la lupa binocular. Bueno, entonces, de esta manera terminamos la clase de hoy, pero antes de terminar la clase no me quiero despedir sin mostrarles, aprovechar de mostrarles algunas herramientas que tengo aquí, para que vean, a ver si de alguna manera podemos utilizarla como un recurso didáctico más complementario. Aquí tengo un trépano, tricono, entonces, ustedes pueden ver perfectamente los 3 conos, solo que este es un trépano que se usa para pozos de agua, ¿sí? Es muy pesado. Los conos tendrían que girar, pero no giran en este caso porque están viejos, no se usa, pero este entonces va girando y va rompiendo el terreno, y va generando el cutting, que
el lodo entra por acá, el lodo de la perforación, lodo de inyección, sale por acá, por el centro, lubrica la herramienta y va hacia arriba por el espacio anular que queda entre el trépano y la pared del pozo, por acá, por el espacio este que hay entre estas dos cosas, por acá, y va arrastrando el cutting hacia arriba, a medida que empuja la columna de lodo por la presión hacia arriba, ¿sí? Entonces esa sería una herramienta. Otra herramienta, bueno, y en este caso el trépano genera cutting, ¿sí? Otra herramienta sería esta barrena de corte, que esta barrena va perforando y va prácticamente como limando, rasgando la roca, y lo que tiene son estos insertos de policristalinos de diamantes, PCD, que son esas pastillitas negras que se observan aquí a ver, bueno, sí, ahí se ven perfectamente, que se observan aquí en pantalla, estos botoncitos negros que son entonces diamantes policristalinos. Entonces esto va perforando y va rasgando prácticamente la formación, y sale material mucho más fino. ¿Sí? Esto se utiliza para perforaciones más duras. Y después por último tenemos la corona, que sería esta, ¿sí? Ustedes pueden ver que inclusive esta todavía tiene cierto brillo porque se le puede ver, se perciben los diamantes que tiene allí, por supuesto diamantes industriales. Esto lo que hace entonces va perforando y va encamisando por acá, por otro tubo, y por un sistema que lo saca después que se llama sistema Warline, va encamisando una muestra de roca, que sería algo así como esto. Acá yo tengo la mitad, porque está partida, esta es una caliza que tiene mineralización de cobre, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, tendría yo la mitad, y por supuesto me está faltando la otra mitad, pero sale un cilindro entero de roca, entonces que se va encamisando, ¿sí? Con otro tubo, como ustedes van a ver después en el video, y es la muestra entonces el testigo corona. El testigo corona puede ser de diferentes diámetros, como ustedes pueden ver, por ejemplo, tengo que sería más o menos de una pulgada, ¿sí? Que es un poco más chico, de media pulgada. Esta es una caliza, esta es un testigo corona de un salar, de una alita. Ven que está sucio, tiene algo de arcilla en su composición, esta alita no está pura, y tengo esta, por ejemplo, de otra caliza, que es mucho más finito, ¿sí? Que los tres corresponden a perforaciones mineras de exploración. Esta es una caliza negra de la formación Loma Negra de allá de Olavarría, y si ustedes ven, no sé si se alcanza a ver acá el detalle, pero en este caso en particular, en este testigo corona, hay algunas, sí, acá se los ve. Aquí abajo, por ejemplo, aquí en la base, a ver si lo pongo bien. Ahí, en este sector, hay cristales de pirita, ¿sí? Que se pueden observar en esta caliza. Y después, bueno, en algunos casos, aquí se ven, por ejemplo, arriba, algunas juntas estilolíticas que me indican presiones, etc. Bueno, o sea que puedo ver estructuras, puedo ver mineralizaciones, diferentes cosas. Bueno, de esta manera entonces terminamos el tema de la videoclase de hoy, y por supuesto esto es una introducción, porque más que nada porque ustedes no tienen una formación todavía específica en perforaciones, ni hidrocarburíferas, ni mineras. Entonces, bueno, era necesario hacer una pequeña introducción para que ustedes puedan entender cuáles son los diferentes tipos de muestras que se pueden observar bajo la lupa binocular. También les dije que más allá de las muestras de minerales, de roca, recuerden que la misma tipo de lupa binocular se utiliza para otros fines, ¿sí? Para estudios paleontológicos, biológicos, etc. ¿Sí? Les agradezco entonces la atención que me brindaron para
la correspondiente videoclase y les deseo que tengan buenas noches.